El que va a ser cuestionado tiene tiempo para revisar las preguntas con las que va a ser cuestionado, pero el doctor Padre no tuvo tiempo, no tuvimos tiempo de revisarlas, así que son sorpresa para él. Pero que el Señor le ayude. Es no problema. Okay. I have an answer for all the questions. Okay. Tengo una respuesta para todas las preguntas. No sé. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, dice, Romans 4. Pedro, primera Pedro. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, la pregunta es, ¿cómo embona este versículo, con la doctrina de la justificación? Primera de Pedro 4:18. I've never considered it before, but Nunca lo había considerado antes, sin embargo, and I'm not sure what the difficulty is, but this is talking about not talking about the doctrine of initial justification, y no estoy seguro en cuál sería la dificultad aquí, pero hay que aclarar que este versículo no está hablando de la justificación inicial, but it's talking about the judgment of God that's coming on the world. sino del juicio que viene de parte de Dios al mundo. And the need for perseverance and the difficulties that will confront the church. Y la necesidad de la perseverancia, así como las dificultades que van a confrontar la iglesia. And so my first reaction is that this is talking about a different issue than initial justification. Así que mi primera reacción sería decir que esto está hablando de algo distinto a la justificación inicial. But it's talking about the difficulties of this life pointing forward to the judgment to come. Más bien está hablando de cómo las presentes dificultades en esta vida apuntan hacia el juicio venidero. And beyond this, I've not thought about the passage enough to say much more. Y más allá de eso, no he pensado en cómo este pasaje podría decir más. ¿Es la nueva perspectiva de Pablo compatible con la doctrina de la justificación por la sola fe? Is this a question? Okay. No, I don't believe that the new perspective on Paul and its usual teaching about justification is consistent with the Protestant doctrine of justification. No, yo no creo que la forma en la que la nueva perspectiva de Pablo enseña la justificación sea consistente con el entendimiento protestante de la misma. And there are a number of problems with it. Y hay una serie de problemas con esto. First of all, the new perspective on Paul doesn't understand that the typical Jewish mindset in Paul's day En primer lugar, la nueva perspectiva de Pablo no entiende bien que la mente judía típica en el día de Pablo did not understand justification
in the same way that Paul did. No entendían la justificación de la misma manera en que Pablo lo haría. Though they say that the Jews at that time believed in grace, it was not the kind of grace that Paul believed in. That the Jews in Paul's day. Yeah. The New Perspective thinks that the ordinary Jewish mindset in Paul's day believed in grace. La nueva perspectiva de Pablo enseña que los judíos ordinariamente pensarían que o tendrían un entendimiento de la gracia. But in my preaching tonight, I'll show that their interpretation of key passages in the Old Testament was very different than Paul's. Pero en mi predicación en esta noche voy a demostrar que hay una serie de pasajes del Antiguo Testamento en los que el entendimiento de esa perspectiva y el entendimiento que tiene Pablo de esos textos es muy diferente. They thought that Abraham earned his position by his works. That the Jews thought that Abraham earned his position by his works. Los judíos pensaban que Abraham había ganado esa posición por medio de sus obras, But Paul did not believe that. pero Pablo no creía eso. In fact, Paul will say that Abraham was an ungodly man who was justified by faith. De hecho, Pablo nos va a decir que Abraham era un hombre impío que fue justificado por la fe. They also thought that the faith by which Abraham was justified Los judíos también pensaban que la fe por la que fue justificado Abraham was a faith doing good works. era una fe que hacía buenas obras. It was faith doing good works that justified Abraham. Perdón, rectifico, una fe en las buenas obras que justificaba a Abraham. That's what the Jews thought Eso generally. es lo que pensaban los judíos en general. But Paul is going to assert in Romans 4 that Abraham was not saved by doing good works, but by his faith believing God's promise. Pero Pablo va a afirmar en Romanos capítulo 4 que Abraham no fue salvo por las buenas obras, sino creyendo la promesa de Dios. But to take the argument even a little further, and there's much more that could be said, Pero incluso si tomamos el argumento un poco más allá, y hay mucho que se podría agregar aquí, the New Perspective on Paul does not have a clear understanding of the dichotomy between law and grace. la nueva perspectiva de Pablo no tiene un entendimiento correcto entre la dicotomía de la ley y la gracia, Or law and gospel. o la ley y el evangelio. And the Protestant doctrine of justification by faith alone is built on a distinction or a dichotomy between the covenant of works and the covenant of grace. Y la doctrina protestante de la justificación se funda en la diferencia que hay entre la ley y la gracia, o el pacto de obras y el pacto de gracia. And without an understanding of the difference between the covenant of works made with Adam and the covenant of grace made in Christ with believers, you cannot have an accurate doctrine of justification. Y sin un entendimiento correcto de la diferencia que hay entre el pacto de obras con Adán y el pacto de gracia en Cristo, uno no puede alcanzar un buen entendimiento de la justificación. So their understanding of faith is different than that of the Protestant reformers. Así que su entendimiento es diferente del entendimiento que tenían de la fe los protestantes reformadores. Their understanding of the relationship between law and gospel is different than the Protestant Reformation. Y también el entendimiento que ellos tenían o tienen entre la ley y el evangelio es diferente del entendimiento que tenían los protestantes. And for these and many other reasons, the New Perspective on Paul is not consistent with the Protestant Reformed doctrine of justification. Así que por esta y muchas otras razones, la nueva perspectiva de Pablo no es consistente con la doctrina de la justificación enseñada por la Reforma protestante. ¿Cuántas veces somos justificados? ¿Una, dos o muchas veces en nuestras vidas?
Yeah, that's a very important question. Esa es una pregunta muy importante. And I think we must begin by saying that in the way that Paul is speaking of it in the epistle to the Romans, Y creo que debemos comenzar diciendo que la manera en la que Pablo habla en su epístola a los romanos and in his epistle to the Galatians, y en su epístola a los gálatas, we are only justified once. somos justificados solamente una vez. And what I mean to say is that Paul is speaking of an initial and complete justification of the sinner in which he is taken from a state of wrath to a state of grace. Y a lo que me refiero con eso es que Pablo habla de una justificación inicial que es completa, en el que un pecador pasa de un estado de ira al estado de gracia. And in this sense, then, we are only justified once, and we are justified by faith alone, and we're justified by grace alone and by Christ alone. Y en este sentido solamente somos justificados una vez, solamente por medio de la fe, solo por la gracia, solo por Cristo. And this is what Protestants have normally referred to as the doctrine of justification. Esto es normalmente a lo que los protestantes se han referido al hablar de la doctrina de la justificación. But it is true, and we cannot deny, Pero es cierto y no podemos negar but that the term justify is used also of the final judgment, que el término justificado también se utiliza al hablar del juicio final. and even sometimes, as in James chapter 2, Incluso algunas veces, así como en Santiago capítulo 2, of the vindication of our faith by the God-given works that the Spirit works in us. de la vindicación de esa justicia de Dios, de las obras que Dios produce en nosotros por medio del Espíritu. But if I can put it very simply, Pero si puedo responder a esto de una manera sencilla, James chapter 2 and other passages that speak of being justified in the day of judgment by works Santiago capítulo 2, así como otros pasajes que hablan de ser justificados en el día del juicio, are not talking about the justification of the sinner, no están hablando de la justificación del pecador, but the justification of faith. sino de la justificación de la fe. And those are two very different things. Y esas son dos cosas muy diferentes. James is talking about a different kind of faith San- and a different kind of justification in James 2. Santiago en su capítulo 2 está hablando de un tipo diferente de fe y un tipo diferente de justificación. And this is the reason there's no contradiction between Paul and James, Y esta es la razón por la que no hay contradicción entre Pablo y Santiago, because they're talking about different justifications and a different kind of faith. porque están hablando de una justificación diferente y de una fe diferente. ¿Por qué, si solo algunos tienen revelación general, ellos también serán condenados si es que nunca conocieron a Jesús? Yes. Why? If the question is why some are only given general revelation, Si la pregunta es por qué a algunos se les da solamente la revelación general, chapter 20 of our confession makes very clear el capítulo 20 de nuestra confesión de fe dice claramente that it is God who decides who gets general revelation, que es Dios quien decide dar la revelación general and God who decides who gets special revelation. y es también Dios el que decide a quién dar la revelación especial. And so if someone only get general revelation Así que si algunos solamente tienen la revelación general and are judged only in light of that general revelation, y son juzgados a la luz solamente de esa revelación, this must be ascribed to the sovereignty of God. esto debe de
This must be ascribed to the sovereignty of God. Esto se debe solamente a la soberanía de Dios. The assumption that must be challenged, El supuesto que debemos confrontar aquí, and that particular and Reformed Baptists have always challenged, y particularmente los bautistas reformados siempre han confrontado esto, is that God owes sinful men an opportunity to be saved. es que Dios le debe al hombre pecador una oportunidad para ser salvo. God owes no man the opportunity to be saved or salvation itself. Dios no le debe a ningún hombre la oportunidad de ser salvo o la salvación. All he owes men because of their wickedness and sins against general revelation is condemnation. Lo único que Dios le debe al hombre por causa del pecado del hombre y su desobediencia es la condenación. ¿Es la doctrina de la justificación una doctrina neotestamentaria o es también enseñada en el Antiguo Testamento? ¿Dónde? ¿Cómo podemos verlo? Part of me wants to say to this question, wait till tonight. Perdónenme si les digo que para esta pregunta hay que esperar hasta la noche. But let me give you a preview. Pero déjenme darles una probadita de la respuesta. What Paul does in Romans 4 Lo que Pablo hace en Romanos capítulo 4 is argue straightforwardly that the Old Testament teaches justification by faith alone. es argumentar de manera muy clara que en efecto el Antiguo Testamento enseña la justificación solo por medio de la fe. And his two great illustrations are Old Testament saints. Y sus dos grandes ilustraciones son santos del Antiguo Testamento. Abraham was justified by faith alone, Abraham fue justificado solo por la fe. and David was justified by faith alone, Y David fue justificado solo por medio de la fe. and they are Old Testament saints. Y ellos son santos del Antiguo Testamento. Now, I understand how sometimes the Old Testament can seem to teach or emphasize other things. Ahora, entiendo cómo alguien puede pensar que el Antiguo Testamento a menudo enseña o enfatiza cosas diferentes. But it was studying Romans chapter 4 Pero al estudiar Romanos capítulo 4, that helped me to see that there is no contradiction or confusion between the Old Testament and the New Testament on the doctrine of justification. eso me enseñó a que no hay contradicción ni confusión entre la forma en la que se enseña la justificación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Our confession several times asserts that justification and salvation in the Old Testament was exactly the same as in the New Testament times. Nuestra confesión a menudo afirma que la salvación y la justificación que recibieron los creyentes o los santos en el Antiguo Testamento es la misma. And the notion that Old Testament salvation for individuals is in any way different than New Testament salvation is a notion that is clearly and frequently contradicted by our confession of faith and by a proper understanding of the teaching of the Word of God. Y la noción de que el Antiguo Testamento enseña una salvación diferente a la del Nuevo Testamento es algo a lo que se contradice varias veces, tanto en nuestra confesión como en la palabra de Dios. Estamos hablando de que somos salvos o justificados solo por fe. ¿Por qué no somos salvos solo por arrepentimiento? ¿Cuál es el lugar del arrepentimiento con la fe, con la sola fide? This is a really interesting question, Esta es una pregunta muy interesante. and Paul gives his most specific response to it in Romans 4:16. Y Pablo da su respuesta más específica a esto en Romanos 4:16. He says, "It is by faith that it might be by grace."
Él dice que es por fe para que sea por gracia. And what he's saying there is that God has chosen to make faith the instrumental means of justification, Así que lo que Pablo dice ahí es que Dios ha escogido que la fe sea el medio instrumental para la justificación. because making faith that instrumental means Porque al hacer la fe ese medio instrumental, makes clear that salvation is by grace alone. se vuelve muy claro que la salvación solo es por la gracia. C.H. Spurgeon has a wonderful little book that dwells on this subject, Charles Spurgeon tiene un libro muy bueno que habla justo de este tema. and I assume that someone has translated it into Spanish. Y este libro está disponible en español. It's called All of Grace. Se llama Solamente por Gracia. And he dwells upon the idea that salvation is by faith alone, justification is by faith alone, Y él desarrolla esta idea de cómo la justificación es solo por medio de la fe. because it most clearly shows that salvation is by grace. Porque esa es la manera en la que se nos muestra que esta salvación es solo por gracia. Let me put it this way. Déjenme explicarlo de esta manera. Sometimes when we ask, why is it by faith? People will say, well, it's because faith is the gift of God. Algunas veces cuando decimos que es por fe, muchas personas dirían, claro, porque la fe es un don de Dios. But that doesn't answer the question, Pero eso no responde la pregunta. because the fear of God, the love of God, repentance toward God are all gifts of God too. Porque el temor de Dios, el amor a Dios, el arrepentimiento son también dones de Dios. So there must be something distinctive about faith that made God choose to justify people by faith alone. Así que debe haber algo distintivo, una razón por la que Dios escogió que fuera la fe por la que fuésemos justificados. And justifying faith is has this quality, Y la fe que justifica tiene esta cualidad, that it is passive. que es pasiva. It doesn't bring anything to God Esta fe no trae nada consigo delante de Dios, except an empty hand. excepto una mano que está vacía. Justifying faith is simply receiving what Christ gives La fe que justifica es simplemente recibir lo que Cristo otorga and resting on Christ, on what Christ did. y descansar en lo que Cristo ha hecho. And so there's no danger that people will think that salvation owes something to the quality of faith. There's no danger that people will think that salvation owes something to what we bring to it. Así que esto nos deja sin el peligro de que la gente, cuando le hablamos de la fe, piensa que hay que traer algo para la salvación. Because faith is simply receiving and resting upon Christ. Porque la fe es simplemente recibir y descansar en Cristo. We can refer to 1 Corinthians 1 Podríamos referirnos aquí a 1 Corintios 1, at verses 29 to 31. versículos 29 al 31. What is the great goal of salvation? ¿Cuál es la grande meta de la salvación? That no flesh will glory before God, Que nadie se gloríe delante de Dios. that no one will boast before God. Que nadie se jacte delante de Dios. And so, as this being God's great purpose, Así que siendo este el gran propósito de Dios, He chooses that grace which can take no glory to itself. Él escogió esta gracia de tal manera que nadie puede tomar para sí alguna gloria. If He had chosen the grace of love, we might say, well, see how loving that person is. Si Dios hubiera escogido la gracia del amor, nosotros diríamos, mira, cuánto amor tiene esa persona. If He had chosen the grace of repentance, we might say, see how sorrowful for sin that person is. Si Dios hubiera elegido la gracia del arrepentimiento, nosotros diríamos, mira, cuánto se lamenta esa persona. But because He's chosen faith,
Pero ya que Dios escogió la fe, faith reflects all the glory back to God. la fe refleja toda esta gloria hacia Dios. And we can attribute nothing of salvation to faith. De tal manera que no podamos atribuir la salvación a esa fe. Let me add one more thing on this important subject. Y déjenme agregar una cosa más en este tema tan importante. The great biblical illustration of this is Gideon's army. La gran ilustración bíblica de esto es el ejército de Gedeón. Gideon had collected a large army, Gedeón había reunido un gran ejército, but God chooses to send most of it away, pero Dios escogió el regresar a la mayoría de ellos and then all the rest of it away, y después separar otro resto, except for 300 men. excepto por 300 hombres. Why did he do that? ¿Por qué Dios hizo eso? To show that his salvation of Israel Para mostrar que su salvación a Israel would be all of God. era completamente de Dios. Faith is the justifying grace La fe es esa gracia justificadora to show that salvation is all of God. para mostrar que la salvación es por entero de Dios. ¿Hasta qué hora es las preguntas y respuestas? ¿Hasta 5:30? ¿Dónde está algún programa que me ayuden? 5:30. Ok. Ya que acabé con mis preguntas, ahora sí voy a hacer las de los papelitos, ¿sí? Esta está buena. Bueno, todas han estado buenas, pero esta está filosa. ¿Qué debemos? Bueno, se acabó cuando estaba la filosa. Bueno. ¿Qué debemos pensar de la iglesia romana de nuestros días? Es la iglesia romana de nuestros días una iglesia si niegan tan vehementemente la doctrina de la justificación por la sola fe? No es que solo están confundidos o que faltan matices, sino que la anatemizan como maldito aquel que crea que es justificado solo por la fe. Entonces, ¿sí? Well, let me begin by saying this. Déjenme comenzar diciendo lo siguiente. I have no desire to make the number of those saved any less than it is. Yo no tengo ningún deseo de disminuir el número de las personas que serán salvas. But having said that, Pero habiendo dicho eso, the Roman Catholic Church still affirms the Council of Trent, la Iglesia Católica Romana todavía afirma el Concilio de Trento. and the Council of Trent is heretical Y el Concilio de Trento es herético. on the subject of justification by faith alone. En el tema de la justificación es solo por la fe. They have departed from the gospel Ellos se han apartado del Evangelio and introduced works into salvation. y han introducido las obras en la salvación. So having said that, I would have to say that the Roman Catholic Church is apostate. Habiendo dicho esto, quiero agregar que la Iglesia Católica Romana es apóstata. But I also want to say Pero también quiero decir lo siguiente, that there is a vast amount of confusion, que hay una gran cantidad de confusión, ignorance, ignorancia, double talk una hipocresía en la manera en la que hablan in Roman Catholicism today, en el catolicismo romano hoy en día, and especially since Vatican II. especialmente desde el Segundo Concilio Vaticano. And so I think in that context Así que creo que en ese contexto, that I can hope that though
I think the Roman Catholic Church is apostate, tengo esperanza en que si bien la Iglesia Católica Romana es apóstata, that there may be some Roman Catholics that generally have their hope alone in Jesus Christ, pueda haber algunos católicos romanos que mantienen su esperanza solamente en Jesucristo and will be saved. y serán salvos. And that as the Holy Spirit works in these genuine believers' hearts, Y que el Espíritu Santo, al obrar en el corazón de estos creyentes genuinos, they will see more and more the errors of the church in which they've been nurtured, ellos van a ser capaces de ver más y más de los errores en los cuales han sido enseñados. and leave Roman Catholicism for a biblical church. Y van a dejar el catolicismo romano para buscar una iglesia bíblica. Just as there are false believers in true churches, Así como hay falsos creyentes en las verdaderas iglesias, I think there may be true believers in false churches. yo creo que puede haber verdaderos creyentes en falsas iglesias. At least I want to hope that that is true. Al menos tengo la esperanza de que esto sea así. Estoy muy contento por esa respuesta. Creo que puedo decir que exactamente creo así, solo que él lo explica mejor. What's that? La última pregunta. Pensaba pasarla por el tiempo, pero aunque nos tome tantito retraso, creo que vale la pena. Pues pienso que la pregunta, la persona que la hizo puede estar luchando en su corazón con esto. Y es que hay alguien que pregunta, ¿y cómo es que nosotros podemos librarnos de la ira de Dios por medio de la justicia de Dios? Así que pensando que hay aquí algunas almas que todavía están bajo la ira de Dios, sería muy útil que contestara el doctor Waldron sobre este tema. Well, I'm going to say two things. Me gustaría decir dos cosas. Keep listening. Sigue escuchando. And I also want to say that the key to it all has been introduced in Romans 3:21 to 31. Y también quiero decir que la clave a todo esto la hemos visto en Romanos 3:21 al 31. The wrath of God must be satisfied. La ira de Dios tiene que ser satisfecha. Justice must be done. Se debe hacer justicia. And justice has been done Y la justicia se ha hecho upon the head of the Savior en la cabeza del Salvador and by his substitutionary and representative sacrifice. y por su sacrificio en sustitución y como nuestro representante. Shortly before he wrote Romans, Paul wrote 2 Corinthians. Antes de escribir la carta a los Romanos, Pablo escribió la segunda a los Corintios. And there in 2 Corinthians, he says something that's very important. Y en la segunda carta a los Corintios, él dice algo que es muy importante. The wages of sin is death, he has said in Romans 3:23. Si bien en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. And Romans 6:23. Ajá. And Romans 6:23. And in 2 Corinthians 5:14, he says En 2 a los Corintios 5:14, él dice that if one died for all, then all died. que si uno murió por todos, luego todos murieron. Paul is teaching here that substitution assumes representation, and representation assumes substitution. Pablo está enseñando que la sustitución implica una representación y que la representación a su vez implica la sustitución. We can be saved from the wrath of God Podemos ser salvos de la ira de Dios because the wages of sin, which is death, porque la paga del pecado, que es la muerte,
has been substitutionarily and representatively punished in our Savior. Ha sido llevada como un castigo en Cristo como nuestra sustitución y representante. When God looked on the cross, he saw our substitute dying for us, Cuando Dios miró a la cruz, vio a nuestro sustituto muriendo por nosotros. and because he saw our substitute, he saw us dying. Y ya que vio a nuestro sustituto, nos vio también a nosotros muriendo con él. So when justice shows up at the door of our house, Así que cuando la justicia se presente a la puerta de nuestros hogares to execute the death penalty upon us for our sins, para ejecutar esa sentencia de muerte por nuestros pecados, the Savior meets him at the door el Salvador también se presenta a la puerta and says, you cannot kill him y dice, tú no puedes matarlo because he's already dead. porque él ya está muerto.